El gran salón del palacio, normalmente lleno de risas y música, hoy vibraba con una tensión diferente. Era el día de la subasta de omegas rechazadas, un evento que la mayoría del reino veía con desprecio, pero que por cruel costumbre debía celebrarse. El aire estaba cargado de un olor agridulce a miedo y resignación. En el centro, sobre un estrado simple, se alineaban jóvenes omegas, cada una historia de dolor silenciada. Entre ellas, la más frágil de todas era Lyra. Su cabello castaño oscuro caía en cascadas desordenadas alrededor de un rostro que, a pesar de la palidez y el cansancio, poseía una delicadeza innegable. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora eran pozos profundos de asombro y desamparo. No tenían el brillo de las otras omegas, solo una sombra. Pero si uno miraba con atención, al fondo de esos ojos asombrados, una chispa, casi imperceptible, de resistencia ardía. Un pequeño fuego que se negaba a apagarse del todo. Lyra vestía una túnica sencilla, gastada. Su figura era menuda, casi como un soplo. Aferrado a su cuello, un antiguo y simple medallón de plata, un círculo con una runa apenas visible, parecía una baratija cualquiera. Para los demás, solo un adorno sin valor, pero para ella una conexión. La multitud murmuraba, señalaba. Los alfas de la corte, con sus trajes ostentosos, se reían entre dientes, sopesando su valor. Nadie quería a una omega tan evidentemente rota. El reino era así. Una omega que no cumplía las expectativas era desechada, su valor de mercado casi nulo. Era una parte oscura de la sociedad, una que el rey alfa había intentado en vano erradicar. De repente, un silencio pesado se instaló. La gran puerta del salón se abrió, anunciando al único hombre que podía imponer tal quietud. El rey alfa, Caelen, entró, su presencia llenó el espacio. Alto, con una musculatura que se adivinaba bajo su fina túnica real, caminaba con una elegancia depredadora. Su cabello oscuro caía sobre una frente ancha y sus ojos, eran de un azul hielo penetrante, capaces de ver a través de las almas, pero hoy llevaban un peso, una sombra. Había una culpa profunda en su mirada, un fardo visible que lo hacía parecer más viejo de lo que era. Caelen era el gobernante más poderoso, el más enigmático. Un hombre aislado, misterioso para su propio pueblo. Su rutina se basaba en la estrategia, en el control, y estas subastas eran una espina constante en su costado. No soportaba la injusticia, menos aún si él mismo no había podido evitarla en el pasado. Su conflicto interno era un pozo de arrepentimiento, el miedo constante de no poder corregir un error antiguo que lo perseguía. La subasta siguió, rápida, impersonal. Los alfas pujaban por las omegas más fuertes, las más hermosas, las que parecían tener más valor. Lyra fue la última. El subastador, un hombre gordo y con voz cascada, la presentó con desdén. Omega número 20, frágil, sin dote, sin familia. Rechazada, alguna oferta empieza en una moneda de plata, un murmullo de burla. Nadie quería gastar ni eso. Lyra cerró los ojos, preparándose para el final, para el total abandono. Entonces, la voz del rey Caelen resonó, profunda, poderosa, cortando el aire como un cuchillo afilado. 1000 monedas de oro, un silencio absoluto. Los alfas se giraron, boquiabiertos. El subastador parpadeó, incrédulo. 1000 monedas de oro por una omega rechazada, despreciada, una fortuna. Los ojos de Caelen se fijaron en Lyra. Y los de Lyra, por primera vez, se abrieron de golpe, encontrando los suyos. Fue un impacto, un relámpago que recorrió la distancia entre ellos. En esos ojos azules, Lyra no vio desprecio, sino una intensidad que la dejó sin aliento. Caelen, a su vez, vio la chispa en sus ojos, la misma que había percibido hacía años en otro lugar, en otro tiempo. Su mirada bajó al medallón que Lyra aferraba, ese círculo de plata. Un brillo de reconocimiento cruzó los ojos del rey, casi imperceptible. No era un simple adorno, no para él. La atmósfera cambió.
Lo que era una subasta cruel se transformó en algo más, algo tenso y cargado de un misterio inminente. Una atracción prohibida, el eco de un secreto que apenas comenzaba a revelarse. El rey Caelen, con su poder abrumador, y Lyra, la Omega sin esperanza, estaban ahora inexplicablemente unidos. El subastador balbuceó, vendido al rey Alfa. Caelen avanzó, sus pasos firmes y resonantes. Se acercó al estrado, a Lyra, que seguía paralizada por el asombro y el miedo. Cuando estuvo frente a ella, sus ojos se encontraron de nuevo. Y entonces un flash, una memoria antigua, compartida, vívida y dolorosa, pasó entre ellos en un instante. Un murmullo colectivo llenó el salón. Todos los presentes, alfas y omegas, se quedaron atónitos. ¿Qué acababa de pasar? ¿Qué secreto unía a la Omega despreciada con el poderoso rey? Y tú ya estás suscrito a nuestro canal. Asegúrate de no perderte el próximo capítulo. Dale un buen like para que el algoritmo nos ayude a llegar a más gente. Dime de qué ciudad nos estás viendo. Comenta abajo qué crees que pasó entre ellos. El silencio que siguió a las palabras del rey Caelen era tan denso que casi se podía tocar. 1000 monedas de oro. Un precio inaudito, escandaloso, por la Omega más despreciada. Lyra, aún petrificada, sentía el pulso martilleando en sus sienes. El flash de la memoria compartida la había sacudido hasta la médula. No era solo un recuerdo, era un sentimiento, una punzada antigua de dolor y familiaridad que la había desarmado por completo. Caelen avanzó, sus pasos firmes resonaban en el mármol, acallando los murmullos de la corte que empezaban a brotar. Los ojos de Caelen se clavaron en los suyos. No había desprecio, ni siquiera la piedad que Lyra conocía tan bien, solo una intensidad feroz, protectora y una sombra de melancolía. Cuando el rey estuvo frente a ella, extendió una mano. No para tocarla, sino para ofrecerla como un ancla en medio del torbellino. «Ha sido vendida al rey Alfa», repitió el subastador, su voz aún temblaba. El rey Caelen no le dedicó ni una mirada. Sus ojos permanecían fijos en Lyra. General Theron ordenó, su voz profunda y resonante. «Asegura que esta Omega sea escoltada al palacio con la máxima protección y prepara los aposentos del ala oeste. De ahora en adelante, la Omega Lyra reside bajo mi protección directa». Un hombre imponente, con cicatrices de batalla y una mirada penetrante, se acercó. Era el general Theron, consejero leal pero notoriamente escéptico. Sus ojos grises escanearon a Lyra con una descarada desconfianza, luego se posaron en Caelen. «Mi rey, el ala oeste, esos son aposentos reales, y por una Omega sin linaje». Su voz era un gruñido, apenas disimulado por el respeto. «Mis decisiones no están sujetas a debate, general», espetó Caelen, su tono gélido. Los músculos de su mandíbula se tensaron. Theron asintió, su rostro una máscara de obediencia forzada. La corte entera contuvo el aliento. El rey nunca era tan tajante con Theron. Había algo más. Lyra, tambaleándose por la confusión y el miedo, fue tomada suavemente por 2 guardias bajo la supervisión directa de Theron. Mientras era escoltada fuera del gran salón, Lyra no pudo evitar mirar hacia atrás. Caelen la observaba, su silueta alta y sombría. En ese último instante, la chispa en sus ojos se encontró con la intensidad de los de él. Fue una conexión silenciosa, un hilo invisible que los unía a pesar de la distancia y el abismo social. El camino al palacio fue una avalancha sensorial. Las calles, llenas de curiosos, susurraban. La noticia ya corría como reguero de pólvora. El rey Alfa había comprado a una Omega rechazada por una fortuna. Locura, desesperación, que había detrás. Lyra aferraba su medallón con fuerza, sintiéndolo ligeramente cálido contra su piel. Lo ocultó instintivamente de la mirada escrutadora de Theron, que marchaba a su lado. El brillo de la plata era su único consuelo. Dentro del palacio, el lujo era abrumador. Sedas, oro, mármol, el contraste con su túnica gastada era doloroso.
Las sirvientas y los guardias la observaban con una mezcla de curiosidad y desprecio, un chismorreo constante como el zumbido de 1000 abejas. Fue llevada a los aposentos del ala oeste, una suite principesca con vistas a los jardines reales. No era una prisión, pero se sentía como una jaula de oro. La protegida del rey, susurraban. Pero ¿de qué la protegía? Las horas pasaron en una niebla de incredulidad. Le dieron ropas finas, la bañaron, la alimentaron. Lyra se sentía como un fantasma en su propia piel, la muñeca de un extraño juego. Su corazón latía con la incertidumbre. ¿Por qué él? ¿Por qué ella? Al caer la noche, una criada anunció una visita. Lyra sintió un nudo en el estómago. La puerta se abrió y Kaelen entró. Su presencia era una marea que llenaba la habitación, imponente, innegable. Llevaba una túnica de noche sencilla, pero su autoridad era palpable. Sus ojos, ese azul helado, se posaron en ella. Lyra, vestida ahora con una bata de seda suave, se sentía expuesta, vulnerable. No hubo palabras, solo el sonido suave del fuego en la chimenea. Él se sentó en un sillón opuesto a ella, sin romper el contacto visual. La tensión silenciosa era casi insoportable, pero debajo de ella, Lyra sintió una extraña familiaridad, un eco de ese flash en la subasta. Se tocó el cuello, su mano rozando el medallón escondido bajo la tela. La pequeña joya se sintió aún más cálida. «Este lugar es tuyo ahora, Lyra», dijo Kaelen finalmente, su voz profunda y suave, como el arrullo de un depredador tranquilo. «Nadie te hará daño aquí». Su mirada no era la de un amo a su propiedad, sino la de alguien que ve algo más, algo perdido y encontrado. Lyra tragó saliva. «Mi rey, no entiendo». ¿Por qué? Kaelen la interrumpió con un suave movimiento de cabeza. «No necesitas entenderlo ahora, solo confía». Sus ojos se desviaron hacia el medallón de plata un instante. Un pequeño brillo de reconocimiento, casi imperceptible. Lyra sintió un escalofrío. Él lo había visto. Él sabía. Kaelen se levantó, su altura proyectando una sombra sobre ella. «La corte está confundida, Lyra. La gente susurrará, muchos cuestionarán mi decisión, deberás ser fuerte». Dio un paso hacia ella, el aire vibró con su cercanía. «Pero una cosa te aseguro, no estás sola». Su voz bajó a un murmullo apenas audible. «Y no es la primera vez que nuestros caminos se cruzan, Lyra. Créeme». Se giró y salió de la habitación, dejándola sola con esa revelación críptica, el calor de su medallón y la inmensa carga de un secreto que apenas comenzaba a desvelarse. Lyra se quedó sentada, la mente un torbellino. No era la primera vez. ¿Qué significaba eso? ¿Qué parte de su pasado olvidado conocía el rey Alfa? El eco de las palabras de Kaelen la dejó suspendida en un vacío helado. No era la primera vez que se cruzaban. La revelación, críptica y desconcertante, giraba en su mente como una rueda rota. Esa noche, el lujo de los aposentos del ala oeste, antes un refugio, se convirtió en un nido de interrogantes. El medallón en su cuello parecía palpitar con un calor propio, un secreto compartido entre el rey y ella, un enigma que la aterrorizaba y la fascinaba a partes iguales. Al amanecer, Lyra se despertó en una cama de dosel envuelta en sábanas de seda. La suavidad era un contraste brutal con la aspereza de su vida anterior. Se levantó, sus pies descalzos hundidos en una alfombra gruesa. Se miró al espejo, una figura frágil con ojos aún cargados de asombro y desconfianza. «Soy la protegida del rey», susurró, la voz apenas un soplo, pero la frase sonaba hueca, sin sentido. El miedo a la traición, el ancla de su vida pasada, seguía presente. ¿Cuánto duraría esta farsa? ¿Cuándo se darían cuenta de que no era más que una Omega rechazada, sin valor? Ese sentimiento de inutilidad, tan arraigado, era su verdadero carcelero. Los días siguientes fueron una prueba de fuego. Los sirvientes, aunque solícitos, la observaban con miradas que hablaban de curiosidad, envidia o abierto desprecio. Lyra comía sola en sus aposentos, sintiendo el peso invisible de los juicios. Paseaba por los jardines reales, un laberinto de belleza y soledad,
siempre bajo la discreta vigilancia de guardias y las miradas acusadoras de algunos miembros menores de la corte. Una duquesa de nariz respingada, con un séquito de omegas bien arregladas, la saludó una vez con una sonrisa gélida, un bienvenida que sonó a burla, un claro recordatorio de su estatus. Otra noble, más joven, se atrevió a murmurar que suerte tienen algunas sin mérito alguno. Esas punzadas sutiles eran como veneno, alimentando su miedo a ser descubierta, a ser demasiado quebrada para este mundo. Mientras tanto, Kaelen la observaba. No de cerca, no directamente, pero sus ojos azules helados seguían cada uno de sus movimientos desde las ventanas de su propia torre o desde la distancia de los pasillos. Veía la forma en que su cuerpo menudo se encogía levemente bajo el escrutinio, la manera en que sus ojos, aunque asustados, nunca dejaban de observar, de procesar. Notaba su resiliencia silenciosa, la forma en que se erguía después de cada encuentro desagradable, como una flor obstinada en el hielo. No había lujos en su comportamiento, solo una quietud digna. Esa chispa que había visto en la subasta, ese pequeño fuego, seguía ardiendo, alimentándose de su propia fortaleza. Y en Lyra, aunque solo lo veía en raras ocasiones y a distancia, empezaba a vislumbrar la pesada soledad que habitaba detrás de la imponente autoridad del rey. Sus hombros anchos parecían cargar el peso del mundo, y a veces una melancolía profunda teñía su mirada incluso cuando daba órdenes. Un atardecer, el general Theron irrumpió en la oficina del rey con el rostro más sombrío de lo habitual. «Mi rey, debo insistir», dijo Theron, su voz áspera. «La presencia de Lyra en el ala oeste está causando revuelo. Los rumores de un posible heredero, de una omega sin linaje, es peligroso. Los consejeros susurran sobre la legitimidad, los alfas ambiciosos ven una debilidad. Es prudente que esta pareja ponga en riesgo la estabilidad del reino». La palabra pareja salió con un desprecio apenas disimulado. Kaelen se levantó de su asiento, su figura proyectando una sombra imponente. Sus ojos se clavaron en Theron. «Mi elección es mi elección, general. La estabilidad de mi reino es mi responsabilidad. Y Lyra no es la amenaza aquí». Kaelen lo despidió con un gesto, su mandíbula tensa. Su decisión había creado un nuevo obstáculo. La desconfianza abierta de sus más leales, que ponía a prueba no solo su autoridad, sino el futuro de Lyra. Una tarde, mientras Lyra se sentaba junto a la ventana, el medallón colgando de su cuello, Kaelen entró en sus aposentos sin previo aviso. Ella se sobresaltó, cubriendo instintivamente la joya. Kaelen se acercó lentamente, sus ojos fijos en el disco de plata. «No lo ocultes», Lyra dijo con una voz extrañamente suave. Él se sentó frente a ella y con delicadeza extendió su mano pidiendo el medallón. Lyra, paralizada por la familiaridad de ese gesto y la intensidad de su mirada, se lo entregó. Kaelen lo sostuvo entre sus dedos, girándolo. La luz del sol poniente incidió en la superficie, revelando no solo la runa, sino una pequeña marca en el borde, casi imperceptible, como una diminuta cicatriz. Kaelen sintió un escalofrío. Esa marca, una imagen fugaz, borrosa, pasó por su mente. Dos manos pequeñas, un cuchillo y la marca grabada. No podía recordar, pero el eco de una memoria distante, casi olvidada, lo envolvió. Su mirada se encontró con la de Lyra y en sus ojos vio el mismo asombro. Esa noche Kaelen regresó, se sentó en el mismo sillón, el fuego crepitando. El silencio era diferente ahora, menos tenso, más íntimo. Nuestros ancestros contaban historias, Lyra, comenzó Kaelen, su voz un murmullo profundo. De los primeros reinos, de héroes y villanos, de un tiempo en que el mundo era salvaje y la magia. Un susurro en el viento, Lyra lo miró cautivada. Él no hablaba de su destino, sino de algo más lejano, más seguro. Hay una leyenda, continuó Kaelen, su mirada fija en el fuego, sobre la primera alfa, una reina poderosa, y un simple tejedor de estrellas, que encontró su destino en los ojos de una omega olvidada. Dicen que el tejedor de estrellas tenía un medallón,
un medallón con un grabado peculiar que simbolizaba no solo su unión, sino el futuro de su linaje. Lyra escuchó su corazón latiendo con fuerza. Un tejedor de estrellas, una omega olvidada, un medallón. ¿Sería una coincidencia o estaba el rey Alfa revelando algo más profundo, una verdad oculta en las viejas historias, que de alguna manera se conectaba con ella, con ellos? El peso de la revelación de Kaelen, sus palabras sobre la leyenda, llenaron la habitación, una pregunta sin respuesta que se cernía en el aire, prometiendo más misterios por desvelar. El eco de las palabras de Kaelen la dejó suspendida en un vacío helado. No era la primera vez que se cruzaban. La revelación, críptica y desconcertante, giraba en su mente como una rueda rota. Esa noche, el lujo de los aposentos del ala oeste, antes un refugio, se convirtió en un nido de interrogantes. El medallón en su cuello parecía palpitar con un calor propio, un secreto compartido entre el rey y ella, un enigma que la aterrorizaba y la fascinaba a partes iguales. Al amanecer, Lyra se despertó en una cama de dosel envuelta en sábanas de seda. La suavidad era un contraste brutal con la aspereza de su vida anterior. Se levantó, sus pies descalzos hundidos en una alfombra gruesa. Se miró al espejo, una figura frágil con ojos aún cargados de asombro y desconfianza. «Soy la protegida del rey», susurró, la voz apenas un soplo, pero la frase sonaba hueca, sin sentido. El miedo a la traición, el ancla de su vida pasada, seguía presente. ¿Cuánto duraría esta farsa? ¿Cuándo se darían cuenta de que no era más que una omega rechazada, sin valor? Ese sentimiento de inutilidad, tan arraigado, era su verdadero carcelero. Los días siguientes fueron una prueba de fuego. Los sirvientes, aunque solícitos, la observaban con miradas que hablaban de curiosidad, envidia o abierto desprecio. Lyra comía sola en sus aposentos, sintiendo el peso invisible de los juicios. Paseaba por los jardines reales, un laberinto de belleza y soledad, siempre bajo la discreta vigilancia de guardias y las miradas acusadoras de algunos miembros menores de la corte. Una duquesa de nariz respingada, con un séquito de omegas bien arregladas, la saludó una vez con una sonrisa gélida, un bienvenida que sonó a burla, un claro recordatorio de su estatus. Otra noble, más joven, se atrevió a murmurar que suerte tienen algunas sin mérito alguno. Esas punzadas sutiles eran como veneno, alimentando su miedo a ser descubierta, a ser demasiado quebrada para este mundo. Mientras tanto, Kaelen la observaba. No de cerca, no directamente, pero sus ojos azules helados seguían cada uno de sus movimientos desde las ventanas de su propia torre o desde la distancia de los pasillos. Veía la forma en que su cuerpo menudo se encogía levemente bajo el escrutinio, la manera en que sus ojos, aunque asustados, nunca dejaban de observar, de procesar. Notaba su resiliencia silenciosa, la forma en que se erguía después de cada encuentro desagradable, como una flor obstinada en el hielo. No había lujos en su comportamiento, solo una quietud digna. Esa chispa que había visto en la subasta, ese pequeño fuego, seguía ardiendo, alimentándose de su propia fortaleza. Y en Lyra, aunque solo lo veía en raras ocasiones y a distancia, empezaba a vislumbrar la pesada soledad que habitaba detrás de la imponente autoridad del rey. Sus hombros anchos parecían cargar el peso del mundo, y a veces una melancolía profunda teñía su mirada incluso cuando daba órdenes. Un atardecer, el general Theron irrumpió en la oficina del rey con el rostro más sombrío de lo habitual. «Mi rey, debo insistir», dijo Theron, su voz áspera. «La presencia de Lyra en el ala oeste está causando revuelo. Los rumores de un posible heredero, de una omega sin linaje, es peligroso. Los consejeros susurran sobre la legitimidad, los alfas ambiciosos ven una debilidad. Es prudente que esta pareja ponga en riesgo la estabilidad del reino». La palabra pareja salió con un desprecio apenas disimulado. Kaelen se levantó de su asiento, su figura proyectando una sombra imponente. Sus ojos se clavaron en Theron.
Mi elección es mi elección, general. La estabilidad de mi reino es mi responsabilidad. Y Lyra no es la amenaza aquí. Kaelen lo despidió con un gesto, su mandíbula tensa. Su decisión había creado un nuevo obstáculo, la desconfianza abierta de sus más leales, que ponía a prueba no solo su autoridad, sino el futuro de Lyra. Los días se transformaron en semanas. Kaelen empezó a cenar con Lyra en sus aposentos. Al principio la mesa se sentía enorme, el silencio ensordecedor. Lyra, nerviosa, apenas tocaba la comida. Kaelen, siempre estoico, observaba. Poco a poco las conversaciones fluyeron. Hablaron de los jardines, de los libros que Lyra había leído, de las estrellas. Kaelen, con una voz más suave de lo que la corte jamás había oído, le habló de la soledad del trono, del peso de las antiguas leyes que regían el reino, de las noches en que la carga de su gente lo ahogaba. Lyra, escuchando, veía al hombre detrás del rey. Él también cargaba un fardo invisible. Ella, a su vez, le contó de su vida en la aldea, de su miedo a ser abandonada, una confesión susurrada que Kaelen escuchó con una intensidad que la hizo sentir vista, por primera vez, no como una posesión, sino como un ser humano. La chispa en sus ojos encontró un eco en los suyos, menos de asombro y más de conexión. Una tarde, mientras Lyra se sentaba junto a la ventana, el medallón colgando de su cuello, Kaelen entró en sus aposentos sin previo aviso. Ella se sobresaltó, cubriendo instintivamente la joya. Kaelen se acercó lentamente, sus ojos fijos en el disco de plata. «No lo ocultes», Lyra dijo con una voz extrañamente suave. Él se sentó frente a ella y con delicadeza extendió su mano pidiendo el medallón. Lyra, paralizada por la familiaridad de ese gesto y la intensidad de su mirada, se lo entregó. Kaelen lo sostuvo entre sus dedos, girándolo. La luz del sol poniente incidió en la superficie, revelando no solo la runa, sino una pequeña marca en el borde, casi imperceptible, como una diminuta cicatriz. Kaelen sintió un escalofrío. Esa marca, una imagen fugaz, borrosa, pasó por su mente, dos manos pequeñas, un cuchillo y la marca grabada. No podía recordar, pero el eco de una memoria distante, casi olvidada, lo envolvió. Su mirada se encontró con la de Lyra y en sus ojos vio el mismo asombro. Él casi habló, casi reveló el torbellino en su mente, pero una punzada de prudencia lo detuvo. El secreto, por ahora, debía permanecer oculto. Mientras el vínculo entre el rey y la Omega crecía, también lo hacía la inquietud en el reino. Los varones de la frontera del este, antiguos y ambiciosos, comenzaron a cuestionar la autoridad del rey, viendo su distracción con Lyra como una debilidad. Pequeñas escaramuzas se reportaban en las tierras fronterizas, y los consejeros más ancianos hablaban de la necesidad de una reina de linaje puro, de un heredero legítimo para asegurar la estabilidad. Kaelen se sentía dividido. Su deber clamaba por su atención en el consejo, pero su corazón buscaba la quietud de los aposentos de Lyra. La lucha interna entre el rey y el hombre era un tormento. Lyra, sintiendo la creciente tensión, a menudo se despertaba con el miedo en el pecho. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que él la abandonara por el bien del reino? El general Theron, en cambio, comenzó a cambiar su perspectiva. Había observado a Lyra en los jardines, cómo resistía los desaires de las otras damas de la corte con una quietud inquebrantable, una dignidad silenciosa. Incluso una vez, cuando un noble intentó humillarla con comentarios venenosos, Lyra había respondido con una calma que desarmó al hombre. Theron, que valoraba la fuerza por encima de todo, empezó a ver en ella no debilidad, sino una fortaleza férrea. Cuando los rumores de la inestabilidad en la frontera se hicieron más fuertes y algunos alfas de la corte insinuaron que Lyra debía ser apartada por el bien del reino, fue Theron quien se paró frente a Kaelen. Mi rey dijo con un tono diferente, más respetuoso, quizás la Omega no sea la debilidad, sino la clave. Su quietud es diferente a la de cualquier otra, y su presencia a.
Tranquilizado al rey, era una aceptación cautelosa pero significativa. Pero la protección abierta de Kaelen, el hecho de que cenara con ella, de que la consultara sobre los jardines, solo avivaba la intriga. Los rumores no solo hablaban de su linaje nulo, sino de la extraña obsesión del rey, y de cómo esta Omega sin valor podría ser la causa de una guerra civil o de la caída del reino. La estabilidad estaba en juego y Lyra era el centro de la tormenta. Una noche, un mensajero del antiguo archivo real llegó pálido y tembloroso. Había descubierto un pergamino ancestral, guardado en una bóveda sellada, que hablaba de una profecía olvidada. Describía a un rey alfa con ojos de hielo y corazón de fuego que encontraría a una Omega sin nombre ni estirpe, marcada por una runa ancestral y el brillo de la plata. Hablaba de la inestabilidad del reino, de una amenaza inminente y de un linaje de sangre olvidada que resurgiría para reclamar su lugar, uniendo los reinos o condenándolos al caos. Lyra escuchó la historia, su mano en el medallón, y el frío de la revelación la caló hasta los huesos. Podría ser una coincidencia. O su destino y el del rey, Kaelen, estaban sellados desde mucho antes de que se encontraran. El murmullo de la profecía, la Omega sin nombre ni estirpe, se enredó en la mente de Lyra como una enredadera fría. No podía ser una coincidencia. El medallón en su cuello parecía quemar su piel, un fuego silencioso que prometía respuestas y más enigmas. La soledad, que antes había sido su compañera, ahora se sentía más pesada, porque sabía que Kaelen cargaba una similar a pesar de su trono. Una noche, después de una cena tensa, los susurros de los consejeros sobre la frontera resonando aún en el palacio, Kaelen se quedó. El fuego danzaba en la chimenea, pintando sombras largas. El rey se veía cansado, su rostro marcado por la preocupación. Lyra, su voz fue un susurro áspero: el reino está al borde, y yo estoy al borde de una revelación que me aterra. No por mí, sino por ti. Lyra lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de temor y una creciente confianza. Mi rey, yo he vivido con miedo toda mi vida. No soy nadie. Pero contigo algo ha cambiado. Ya no estoy sola. Las palabras salieron con una sinceridad que la sorprendió. Kaelen se acercó, la distancia entre ellos un puente que se acortaba con cada día. Se sentó a su lado, sus hombros casi rozándose. No eres nadie, Lyra, nunca lo fuiste, y ese es mi miedo más profundo. Su mirada se perdió en el fuego. Hace años, antes de ser rey, hubo un ataque a una pequeña aldea en la frontera. Yo era joven, impulsivo, creía que podía salvarlos a todos. Fallé, solo un niño y una niña sobrevivieron. Yo no pude protegerlos de la oscuridad que los persiguió. Los separaron, la culpa era un veneno en su voz. Esa niña, ella tenía un medallón, igual al tuyo. Con la misma runa, la revelación fue un golpe, el eco de la memoria compartida en la subasta, volviendo con una fuerza devastadora. El corazón de Lyra dio un vuelco. Una punzada de dolor atravesó a Lyra. El peso del pasado, la pérdida de su familia, la sensación de estar a la deriva, todo cobró sentido. Ella extendió una mano temblorosa y tocó el brazo de Kaelen. Esa niña fui yo, y el niño era mi hermano. Dijeron que lo mataron, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de debilidad, sino de una nueva comprensión. Te vi ese día, Kaelen, tú nos defendiste. Eras tan joven, estabas herido, pero luchaste. La aceptación incondicional fluyó entre ellos. No hubo palabras, solo el silencio de dos almas que por fin se encontraban en el eco de una tragedia compartida. Su vínculo forjándose más allá del simple afecto, en el acero de la vulnerabilidad mutua. Pero la intimidad de ese momento fue brutalmente rota. Un grito lejano, luego otro, y el sonido inconfundible de espadas chocando resonó por los pasillos del palacio. La alarma. Ataque, Kaelen se levantó de golpe, su rostro transformado, el rey alfa emergiendo con una ferocidad depredadora. Lyra, quédate aquí. Nadie te tocará, Lyra negó con la cabeza, el miedo luchando con la nueva fuerza que la verdad le había dado.
No, no me quedaré sola. No otra vez. El medallón en su cuello vibraba. Justo entonces, la puerta de los aposentos voló en pedazos. Un grupo de figuras encapuchadas irrumpió, sus ojos malévolos fijos en Lyra. Ahí está la última heredera del linaje estelar. Gritó uno, su voz gutural. Detrás de ellos, una fuerza imponente irrumpió. Era el general Theron, empuñando su espada, su rostro cubierto de hollín, pero sus ojos grises llenos de una lealtad inquebrantable. Ni un paso más, sabandijas. Por el rey y por la Omega, Theron luchó con una brutalidad que Lyra nunca le había visto, protegiendo la entrada, arriesgando su propia vida. Mientras Kaelen desenvainaba su espada, la habitación se llenó de caos. Uno de los atacantes, más rápido que los otros, se abalanzó sobre Lyra. En ese instante, un terror primitivo la invadió, un eco de la aldea en llamas. El medallón en su cuello ardió con un calor insoportable y luego con una luz plateada cegadora. Una onda de energía surgió de ella, lanzando al atacante contra la pared, dejándolo inconsciente. La runa en el medallón brillaba con una intensidad sobrenatural y Lyra sintió una energía correr por sus venas, un poder latente que había estado dormido durante años, esperando su momento. «La profecía es cierta», exclamó Theron, luchando con una furia renovada. «Es la heredera estelar, la última de los astarianos. El medallón es la llave del poder, había encontrado pergaminos, había descifrado los antiguos textos». Su escepticismo se había transformado en una convicción inquebrantable. Lyra se tambaleó, abrumada por la revelación de su propia identidad. La Omega rechazada, sin valor, era la última de un linaje real, con un poder dormido. ¿Cómo podía ser? ¿Qué significaba esto? Su mundo se había desintegrado y reconstruido en un instante. Kaelen la miró, sus ojos azules fijos en el brillo plateado que la envolvía, una mezcla de asombro, orgullo y un miedo palpable. Miedo por ella, por el peligro que ahora conocía, un objetivo para todos los que deseaban ese poder. El amor que sentía por ella, forjado en la vulnerabilidad, ahora se enfrentaba a una tormenta que amenazaba con destrozarlos. En medio del fuego y el caos, un hombre alto y de figura esquelética, con una sonrisa cruel y ojos tan viejos como las estrellas, emergió de la oscuridad. Llevaba túnicas oscuras bordadas con símbolos olvidados. Al fin, siseó su voz una brisa gélida que heló la sangre de Lyra, la heredera despierta. He esperado siglos por este momento, Kaelen, por el poder de la primera Omega, para reclamar lo que me fue arrebatado. Y tú, rey, no podrás evitarlo esta vez. Era el gran maestro de la sombra, el cerebro detrás de los varones de la frontera, un enemigo ancestral que había tramado en las sombras, esperando el momento exacto. Kaelen se interpuso entre Lyra y el maestro, su espada brillando, pero la situación era desesperada. El pasado no solo había regresado, había irrumpido con una fuerza imparable. La verdad había sido revelada y con ella una guerra inevitable. El palacio se convirtió en un torbellino. Las espadas chocaban, los gritos de los atacantes, las órdenes rugientes de Kaelen. Lyra se tambaleó, el terror antiguo la invadía. Pero el medallón en su cuello ardía, y la energía que la había lanzado al atacante seguía vibrando en sus venas, una corriente fría y extraña. Kaelen, con movimientos fluidos y mortales, luchaba como un vendaval oscuro, protegiéndola. El gran maestro de la sombra sonrió, una mueca cruel, antes de desvanecerse en la oscuridad con sus hombres, dejando una estela de humo sulfuroso y la promesa de un regreso. Lyra, estás a salvo, gruñó Kaelen jadeando, su espada goteando. Su mirada azul hielo se clavó en ella, una mezcla de alivio y asombro. Theron, con el rostro ensangrentado, limpiaba su espada. Los guardias reales, aunque tarde, ya habían asegurado los pasillos. La habitación quedó en silencio, roto solo por sus respiraciones agitadas. Lyra sintió la mano de Kaelen en su brazo, firme, protectora. No era la de un rey a una súbdita, sino la de un alfa que había temido perder a su Omega.
Lyra levantó la mano, tocando el medallón, que ahora brillaba con una luz tenue y plateada, como una pequeña estrella atrapada. Yo no sé qué pasó, susurró la voz temblorosa. Esa energía, Kaelen la atrajo suavemente hacia él, un abrazo protector que la envolvió. Pasó lo que la profecía dijo. Tu poder despertó, Lyra, su voz era un bálsamo. Eres la heredera estelar. Y eso significa que estamos en una guerra que apenas comienza. Los días siguientes fueron una vorágine. El palacio se transformó en una fortaleza. La revelación de la profecía y el despertar del poder de Lyra se extendieron como la pólvora. El temor de la corte se mezcló con un respeto forzado, pero la amenaza de los varones de la frontera, ahora abiertamente aliados con el gran maestro de la sombra, se volvió tangible. Kaelen se negó a esconder a Lyra. Ella no es una damisela en apuros, Theron dijo una tarde en el consejo, su voz resonando. Es la clave. Es nuestra fuerza. Lyra, sentada a su lado, sintió el peso de sus palabras. Su presencia en la mesa del consejo, antes impensable, era ahora una necesidad. Kaelen no solo la protegía, sino que también la elevaba, le daba voz, confiaba en ella. Cuando ella sugería una ruta de patrulla diferente o una forma de defender un paso de montaña, Kaelen escuchaba, sopesaba sus palabras, a menudo asintiendo. Era un baile delicado de confianza mutua. El entrenamiento de Lyra comenzó. Theron, a pesar de su inicial escepticismo, se convirtió en su mentor. En un patio secreto, lejos de miradas indiscretas, le enseñó las bases del combate. Cómo esquivar, cómo golpear con fuerza, cómo usar una daga. La fuerza no es solo músculo, Omega le decía a Theron, observándola con sus ojos grises. Es voluntad, y tú tienes más que muchos alfas. Mientras Lyra aprendía a manejar su cuerpo, Kaelen la ayudaba a comprender su poder. El medallón es un conducto, le explicó una noche, el medallón entre sus manos, pulsando suavemente. Unifica la energía que fluye en ti. Cerraban los ojos y Lyra intentaba sentir esa energía, esa conexión con las estrellas, como si su sangre misma fuera un río de luz. Al principio era abrumador, un trueno silencioso. Luego, pequeños destellos, una sensación de calor, un susurro en su mente. A veces, el medallón se calentaba más de la cuenta y Lyra tenía visiones fragmentadas. Un bosque antiguo, una criatura de sombras, un rostro desconocido gritando. Eran ecos del pasado, pedazos de la historia de su linaje. Lyra luchaba con su conflicto interno. La Omega rechazada, que creció sintiéndose inútil, ahora era una fuerza a tener en cuenta. Podría confiar en este poder. Sería suficiente para proteger a Kaelen, al reino, a sí misma. Tengo miedo, le confesó a Kaelen una tarde, sus ojos fijos en el horizonte. Miedo de que me fallen, miedo de no ser lo que esperan. Kaelen tomó su mano, su tacto reconfortante. No te pido que seas perfecta, Lyra, te pido que seas tú, que confíes en tu fuerza. Yo creo en ti. Su mirada era de una intensidad que calmaba su alma, pero la calma era fugaz. La protección del rey, sus cenas juntos, sus miradas furtivas, todo avivaba el fuego de la intriga. Los enemigos del reino no solo veían a Lyra como una amenaza, sino como una debilidad que podían explotar. Los espías del maestro de la sombra se infiltraban, dejando mensajes crípticos, pequeños actos de sabotaje, siempre centrados en Lyra. Una flecha con una pluma de cuervo apareció clavada en su ventana una mañana, una amenaza directa. Theron redobló la seguridad, estableciendo puntos de vigilancia en las antiguas ruinas que rodeaban el palacio. Son tácticas de distracción, explicó a Kaelen y Lyra. Quieren que nos extendamos, que nos cansemos, sugirió un viejo refugio de guerra, un túnel escondido bajo la montaña. Podríamos usarlo para emboscarlos o para una retirada estratégica. Una noche, mientras Lyra practicaba en el patio, el medallón se encendió con un brillo inusual. Una imagen clara se formó en su mente. Un mapa antiguo, borroso, con un punto marcado en una región montañosa y desolada, y el dibujo de una flor de loto con un solo pétalo plateado.
Lo he visto, exclamó, el corazón latiéndole fuerte. Un mapa y una flor extraña. Kaelen y Theron se apresuraron. Theron, con su memoria enciclopédica, reconoció la flor. El loto plateado, una leyenda de las tierras altas, un símbolo de purificación. Se dice que está ligada a un artefacto ancestral, un arma que los antiguos astarianos usaron para combatir a la sombra. Kaelen lo miró, sus ojos ardiendo con una nueva esperanza. Este artefacto podría ser la clave para derrotar al maestro de la sombra. Theron asintió con seriedad. Si las leyendas son ciertas, sí, mi rey, pero el camino hasta allí es peligroso. Nadie ha regresado de las tierras altas en siglos. La esperanza traía consigo una nueva y más peligrosa aventura. Lyra y Kaelen se miraron, sus destinos entrelazados. La esperanza, como una flor obstinada, floreció en el corazón de Kaelen. Si el loto plateado y el artefacto ancestral eran la clave, debían arriesgarlo todo. No había otra opción. Nos vamos al amanecer, declaró Kaelen, su voz firme. Miró a Lyra, sus ojos azules helados prometiendo protección. Prepárense, general, un pequeño grupo. Discreto, Theron asintió, su rostro severo. Será un viaje peligroso, mi rey. Las tierras altas no perdonan. Sus ojos grises se posaron en Lyra, una mezcla de preocupación y una nueva, cautelosa fe. El amanecer llegó con un frío cortante. Lyra, vestida con ropas de viaje resistentes, sentía el peso del medallón caliente contra su pecho. Kaelen, Theron y un puñado de los guardias más leales, armados y silenciosos, los esperaban. Montaron caballos fuertes y resistentes, y el palacio, con sus intrigas y susurros, quedó atrás. El viaje a las tierras altas fue un desafío desde el primer momento. Los senderos se volvieron rocosos, empinados, el aire se hizo más delgado y frío. En el segundo día, una tormenta de nieve inesperada los atrapó en un estrecho desfiladero. El viento aullaba como un espíritu, la nieve cegaba. Kaelen gritó órdenes, sus hombres luchaban por mantener el paso. Lyra se aferró a su caballo, sintiendo cómo el miedo antiguo la amenazaba. Pero Kaelen la miró, sus ojos le dieron fuerza. Confía en mí, Lyra. En medio del caos, el medallón de Lyra brilló con una luz suave y plateada. Una sensación de dirección, un susurro, se formó en su mente. Por aquí, gritó Lyra, señalando una grieta oculta en la pared de roca, casi invisible bajo la nieve. Hay un refugio. Kaelen, aunque sorprendido, confió. General, sigan a la Omega. Theron frunció el ceño, pero obedeció. La grieta se abrió a una pequeña cueva, apenas lo suficientemente grande para ellos y sus caballos. El viento no podía entrar allí. Dentro, acurrucados, el calor de los cuerpos era un consuelo. Kaelen se sentó cerca de Lyra. Gracias, susurró, su voz cargada de gratitud. Nos salvaste. Lyra temblaba, no solo por el frío. Tuve miedo, Kaelen, miedo de que mi visión fuera solo una ilusión. Miedo de fallarte, de que me vieras inútil otra vez. Su voz era pequeña pero sincera. Kaelen tomó su mano, sus dedos fuertes y cálidos entrelazados con los de ella. Lyra, nunca te vería inútil. Yo también tengo miedo. Miedo de repetir mis errores pasados, de no poder protegerte. Miedo de que este camino sea demasiado peligroso y que mi fracaso te cueste la vida. La confesión, dicha en la oscuridad de la cueva bajo la tormenta, era un puente invisible entre sus almas. Eran dos seres rotos, encontrando consuelo en la honestidad del otro. Al amanecer, la tormenta amainó. Lyra y Kaelen se miraron, el vínculo fortalecido por la vulnerabilidad compartida. Siguieron adelante, el medallón de Lyra guiándolos, emitiendo un zumbido apenas perceptible cuando se acercaban a la dirección correcta. Varios días después, el paisaje cambió. Las montañas cedieron el paso a una meseta desolada, salpicada de formaciones rocosas extrañas. El medallón de Lyra comenzó a pulsar con más fuerza. A lo lejos, Lyra vio algo. Una estructura antigua, casi consumida por el tiempo y la roca, un templo perdido. Se acercaron con cautela.
Las ruinas estaban hechas de un material oscuro, casi obsidiana, con extraños símbolos grabados en sus muros. El aire vibraba con una energía sutil. Lyra sintió que la fuerza de su linaje la envolvía. Dentro, el medallón ardía, revelando runas apenas visibles en las paredes, runas que contaban historias de los astarianos, de su poder y de un artefacto que podía domar las sombras. En el centro del templo encontraron un pedestal, sobre él un objeto brillante, un cristal facetado que vibraba con una luz azul profunda. Era la primera pieza del artefacto. «Lo hemos encontrado», exclamó Theron, su escepticismo ahora completamente eclipsado por el asombro, pero la alegría duró poco. Al momento de tocar el cristal, el suelo tembló. Las paredes del templo se agrietaron y de las sombras surgieron criaturas retorcidas, hechas de oscuridad y dientes afilados, guardianes de las sombras, enviados por el gran maestro para proteger el artefacto. Lyra sintió cómo su fuerza la drenaba, un ataque psíquico. Kaelen y Theron lucharon con furia, sus espadas cortando las sombras, pero eran demasiados. «Tenemos que irnos», gritó Kaelen, su voz un rugido. Mientras Lyra sostenía el cristal, el medallón en su cuello se encendió con un estallido de luz plateada, proyectando un escudo de energía a su alrededor, repeliendo a las criaturas. El medallón no solo los guiaba, los protegía. Lyra, aunque exhausta, logró mantener el escudo mientras Kaelen y Theron se abrían paso. Escaparon del templo, pero no de la persecución. Las criaturas de la sombra los siguieron, rápidas y letales. El medallón de Lyra se atenuó agotado. «Tenemos que encontrar la siguiente pieza», dijo Lyra, sintiendo la punzada de la necesidad, su voz débil. «El artefacto está incompleto. El mapa se ha activado, el cristal que habían tomado brillaba, revelando nuevas líneas en el mapa ancestral que ahora Lyra tenía en su mente, un mapa hacia una segunda ubicación, en las profundidades de un bosque de los lamentos, al sur. Pero no estaban solos. Un explorador, un hombre que se hacía llamar Erion, al que habían encontrado en el camino y que juró lealtad a Kaelen, los había estado observando. Sus ojos, antes amigables, brillaban ahora con una crueldad fría. Había sido un espía del gran maestro de la sombra todo el tiempo. En la boca del desfiladero, donde el templo era una sombra, Erion los esperaba con un destacamento de varones de la frontera, armados hasta los dientes, su líder riendo con malicia. El rey Alfa y la patética Omega, se burló el varón Lider, su armadura reluciendo bajo el sol, y traen la pieza del puzzle directamente a nosotros. ¡Qué convenientes! Kaelen desenvainó su espada, su rostro una máscara de furia. Theron se puso en guardia, sus ojos buscando una salida imposible. Estaban atrapados en un valle rocoso, completamente superados en número, los varones formando un semicírculo letal. Lyra apretó el cristal contra su pecho, el medallón ya sin energía, el miedo más real que nunca. Estaban rodeados, la derrota inminente, un pozo de desesperación abriéndose bajo sus pies. El valle resonaba con la burla del varón Lider, su voz áspera como grava. La armadura de los varones brillaba bajo el sol de montaña, un círculo mortal. Lyra apretó el cristal contra su pecho. El medallón, silencioso y sin energía, se sentía como un peso muerto. El miedo, esa vieja sombra, se aferró a ella, un nudo frío en el estómago. Estaban atrapados. Kaelen desenvainó su espada, el metal reluciendo. Sus ojos, azules como el hielo, ardían con una furia silenciosa que heló la sangre de los atacantes. «No daréis un paso más», rugió, su voz haciendo eco en las rocas. Pero Lyra vio la desesperación en sus ojos, eran demasiados. El general Theron, a su lado, tensó la mandíbula, sus ojos grises buscando una salida imposible. «Mi rey, estamos superados en número», dijo Theron, su voz áspera. «Necesitamos una distracción». Kaelen no dudó. Con un grito de guerra, se lanzó hacia adelante, un torbellino de acero y furia. Luchó con una ferocidad nunca antes vista, cada golpe preciso, cada estocada letal. No era solo el rey, era un alfa protegiendo a su manada, a su omega.
Lyra lo observaba, su corazón latiendo salvajemente. Veía los destellos de su espada, la forma en que su cuerpo se movía con gracia mortal, pero también la tensión en sus músculos, el cansancio que empezaba a aparecer. Él no podía luchar contra todos. Un grupo de varones se abalanzó sobre Kaelen intentando rodearlo. Theron vio su oportunidad por el rey y la heredera, gritó y con un valor que heló la sangre de Lyra, cargó contra el varón Laider y su guardia personal, abriendo un camino con su espada. Su objetivo era claro: desorganizar, crear una grieta en la muralla enemiga. Fue un acto suicida. Theron derribó a 2 guardias, pero un tercer varón, más rápido, lo hirió gravemente en el costado. El general cayó de rodillas, su espada aún en alto, su rostro pálido. «Corre, Lyra», jadeó con la mirada fija en ella. «No te rindas». Esa imagen, Theron sacrificándose, el miedo reflejado en los ojos de Kaelen mientras intentaba alcanzarlo, desgarró algo dentro de Lyra. Ya no era solo su vida, era la vida de Kaelen, la vida del reino, el sacrificio de Theron. La Omega rechazada, la que siempre había huido, vio el verdadero costo de la inacción. Su conflicto interno llegó a su punto álgido. Su miedo, su sensación de inutilidad, chocó contra la ardiente necesidad de actuar. El medallón en su cuello, que había estado frío, de repente ardió con una luz plateada. El cristal en su mano vibró, conectándose. Lyra levantó la mirada hacia Kaelen, que la miraba, sus ojos suplicando, confiando. Él sabía que su protección sola no era suficiente. Necesitaba que ella se atreviera. Fue un instante, una conexión silenciosa. Lyra cerró los ojos y se dejó ir. El miedo no desapareció, pero se transformó en una oleada de poder. «No más miedo», gritó su voz, antes un susurro, ahora resonando con una fuerza desconocida. Abrió los ojos. El medallón no solo brillaba, pulsaba con una luz estelar. El cristal en su mano amplificó la energía. Lyra extendió ambas manos, el medallón ardiendo en su pecho, el cristal resplandeciendo. Una ráfaga de energía plateada se disparó de ella, no un ataque destructivo, sino una onda de fuerza pura que impactó a los varones, lanzándolos por el aire como muñecos, creando un círculo de espacio vacío alrededor de Kaelen y Theron. La energía no los hirió, pero los dejó aturdidos, sus mentes en blanco. «La heredera estelar ha despertado», gritó Kaelen, su voz llena de orgullo y alivio. Vio a Lyra, la Omega que había rescatado, erguida y radiante, el poder fluyendo a través de ella. Ya no la protegía, luchaban juntos. Él se sintió más vulnerable que nunca, pero también más fuerte, completo. Pero la victoria fue efímera. Aerion, el espía, se rió con una mueca cruel. «¡Qué espectáculo tan patético!». Dicho esto, arrojó una pequeña esfera al suelo. La esfera estalló en un humo denso y verdoso. Del humo, una figura alta y esquelética, con ojos tan viejos como las estrellas, emergió. Era el gran maestro de la sombra, su presencia helando el aire. Llevaba túnicas oscuras bordadas con símbolos olvidados y una sonrisa cruel. «Al fin, heredera», siseó el maestro, su voz una brisa gélida que caló hasta los huesos. «He esperado siglos por esto, por el poder de la primera Omega. Tu juguete es fuerte, pero no invencible». Extendió una mano huesuda y sombras retorcidas se materializaron a su alrededor, más oscuras, más malévolas que las anteriores. Aerion, el traidor, se desvaneció entre ellas. «Maestro de la sombra», gruñó Kaelen, interponiéndose de nuevo entre Lyra y el antagonista. Theron, herido pero aún consciente, intentaba levantarse. Las criaturas de sombra se abalanzaron. Lyra se sintió abrumada, su poder recién descubierto chocando contra una maldad ancestral. El medallón y el cristal respondieron, pero la oleada de sombras parecía interminable. Kaelen luchaba codo a codo con ella, sus movimientos sincronizados, un baile desesperado. Él ya no intentaba controlarla, confiaba en sus instintos. Juntos, Lyra, rugió Kaelen, su espada brillando al cortar una sombra. El gran maestro rió, una risa seca que resonaba en el valle. «Qué patético intento de amor».
No podéis detenerme. El medallón en el pecho de Lyra pulsó con una fuerza abrumadora. La imagen del mapa antiguo del loto plateado destelló en su mente, comprendió. El cristal no era solo la primera pieza, era una llave. Ella no solo tenía que luchar, tenía que sellar Kaelen, gritó Lyra, su voz clara y fuerte. Necesito tiempo. Cúbreme. Kaelen la miró y en sus ojos azules Lyra vio una confianza total. Sin dudar, se lanzó contra el maestro de la sombra, enfrentándose a él directamente, distrayendo a las criaturas, sabiendo que Lyra tenía un plan. Era el acto de fe más grande que Kaelen jamás había hecho, entregando la victoria a la fuerza latente de Lyra. Lyra cerró los ojos de nuevo, el medallón y el cristal se unieron, brillando como una supernova. No se trataba de atacar, sino de contener. El poder de la heredera estelar no era solo destrucción, era equilibrio. Una ola de luz plateada, aún más intensa que antes, salió de ella, no solo repeliendo las sombras, sino deshaciéndolas. El gran maestro de la sombra gritó, un sonido agudo y antinatural, mientras la luz lo envolvía, forzándolo a retroceder, a desintegrarse lentamente. El valle se llenó de luz y el olor a ozono, un brillo purificador. El maestro de la sombra se disolvió en un grito final, sus últimas palabras resonando: esto no ha terminado, mis semillas. Mis sombras siempre regresarán. La luz se desvaneció, dejando solo el silencio y el hedor a vacío. Kaelen cayó de rodillas, exhausto, su espada apoyada en el suelo. Lyra, temblorosa, apenas se mantenía en pie, el medallón y el cristal aún calientes en sus manos. Lo habían logrado. La batalla estaba ganada, pero la victoria tenía un alto precio. Theron yacía en el suelo, su respiración superficial, la herida en su costado sangrando profusamente. Kaelen se arrastró hasta él, su rostro lleno de agonía. Lyra se acercó, sus ojos llenos de lágrimas. La vida de Theron se escapaba. El valiente general, el escéptico que se había convertido en creyente, había entregado su vida por ellos. La luz de la luna apenas comenzaba a bañar el valle, iluminando el sacrificio y el triunfo. Kaelen tomó la mano de Lyra. Habían enfrentado la oscuridad, habían confiado el uno en el otro de formas que nunca creyeron posibles. Su amor, su vínculo, se había forjado en el fuego de la batalla, más fuerte y profundo que cualquier profecía. Pero el maestro de la sombra había prometido regresar y Theron yacía entre la vida y la muerte. La guerra, la verdadera guerra, apenas había comenzado y el peso de su destino y el de todo el reino recaía ahora sobre sus hombros. El valle quedó en silencio, roto solo por el gemido de Theron y la respiración entrecortada de Lyra y Kaelen. La luz plateada de la luna comenzó a acariciar las rocas, revelando el rostro pálido de Theron, la herida en su costado. Lyra corrió hacia él, arrodillándose, el medallón y el cristal aún calientes en sus manos. Theron, dijo Lyra, sus ojos llenos de lágrimas. El miedo de perderlo, de perder a alguien que había creído en ella, era un dolor agudo. Una nueva punzada, pero esta vez de amor y lealtad. Kaelen se arrastró, su mano temblorosa tocó la de Lyra, luego el rostro del general. Lyra, tu poder puedes curar, susurró Kaelen, sus ojos azules fijos en el medallón. Era una intuición, una esperanza desesperada. Él había visto a su gente sufrir, había cargado con la culpa de no poder salvarlos. Esta vez era diferente. Lyra, que había crecido sintiendo que solo causaba problemas, miró a Kaelen. Su fe en ella era palpable. Él no le pedía un milagro, le pedía que confiara en sí misma. Cerró los ojos. La energía, esa corriente plateada, volvió. No era destrucción, era equilibrio, vida. La dirigió hacia la herida de Theron. Una luz suave, cálida, envolvió al general. El sangrado se detuvo. Theron abrió los ojos, sus grises pupilas, antes veladas por el dolor, ahora claras. Una bocanada de aire fresco llenó sus pulmones. No estaba curado por completo, pero la herida se había sellado. El peligro inmediato había pasado. Increíble, jadeó Theron, su voz aún débil.
La heredera no solo lucha, cura. Kaelen tomó la mano de Lyra, besándola con una reverencia que Lyra nunca había imaginado. Lo hicimos, Lyra. Juntos salvaste a Theron, salvaste la misión. Su culpa, ese viejo fardo, se disipó como la niebla al sol. Había fallado en el pasado, sí, pero ahora en el presente había confiado y su fe había salvado una vida. Regresar al palacio fue una procesión de héroes. La noticia de la victoria de Lyra, de su poder curativo y del cristal del artefacto se extendió como un fuego. La corte, antes escéptica, miraba a Lyra con una mezcla de asombro y respeto. Los rumores cambiaron de burla a admiración. El gran maestro de la sombra había sido repelido, no destruido, y eso lo sabían. Pero el miedo había dado paso a una nueva esperanza. Kaelen convocó al consejo. Se paró frente a ellos, su figura imponente, pero su mirada era diferente. Libre de la sombra de la culpa, llena de una resolución tranquila. Lyra estaba a su lado, no detrás de él. El medallón de plata, ahora incrustado con el cristal azul, brillaba en su cuello, una joya real. El maestro de la sombra es una fuerza antigua y volverá, dijo Kaelen, su voz resonando, pero ya no estamos solos. La profecía ha sido cumplida. Lyra es la heredera estelar. Ella es nuestra fuerza, nuestra esperanza. Kaelen no pidió, afirmó, miró a Lyra, una sonrisa suave en sus labios. Ella será mi reina. Juntos restauraremos la paz y la justicia en este reino. Y el linaje astariano, que creíamos perdido, vivirá de nuevo, protegiéndonos a todos. Lyra, la omega rechazada, sintió un nudo en la garganta. Miró a Kaelen, su rey, su compañero. Ya no había miedo de ser demasiado quebrada. Había abrazado su valor, su poder, su linaje. Sus cicatrices, las de su pasado, la hacían más fuerte, no menos. Mi rey dijo, su voz clara y segura, será mi honor, por el reino, por nuestra gente. Y por el amor que nos ha unido, la corte estalló en aplausos, un coro de voces que por fin creían en su rey y en su futura reina. El general Theron, recuperado, estaba al frente, su rostro cubierto de una lealtad inquebrantable y una sonrisa que Lyra nunca pensó ver en él. La coronación fue un evento que el reino jamás olvidaría. El gran salón, el mismo lugar donde Lyra fue subastada, ahora rebosaba de vida, música y alegría. Lyra, vestida con una túnica de seda adornada con estrellas de plata, caminó hacia el estrado. Kaelen la esperaba, su figura majestuosa. No era un matrimonio de conveniencia, sino la unión de dos almas que habían encontrado su destino el uno en el otro. El medallón, ahora transformado, se había convertido en la pieza central de la nueva corona real de Lyra. El cristal azul del artefacto, una gema brillante en su centro, unía el pasado y el futuro. Era el símbolo de su linaje, de su amor y de la redención de todo el reino. No era solo un adorno, era una promesa. Kaelen la miró a los ojos, el hielo de su mirada suavizado por un amor profundo, tomó sus manos. Lyra dijo, su voz resonando por el salón, hoy no solo te acepto como mi reina, sino como mi igual, mi compañera, la luz de mi vida. Juntos enfrentaremos cualquier sombra. Él ya no era el rey aislado. Era un líder completo, un compañero amado, libre de las cadenas del pasado. Lyra sonrió, una sonrisa radiante que iluminó todo el salón. Y yo, Kaelen, rey de mi corazón y de este reino, juro lealtad, amor y fuerza. Que nuestro amor sea el cimiento de un futuro brillante. La Omega sin nombre, la despreciada, ahora era la reina de los astarianos, un faro de esperanza. Había superado el miedo, el dolor y había encontrado su lugar. El reino prosperó bajo su reinado. Kaelen y Lyra gobernaron lado a lado, sus decisiones equilibradas por la justicia de Kaelen y la sabiduría y compasión de Lyra. Las subastas de omegas rechazadas fueron abolidas para siempre, reemplazadas por refugios y oportunidades. Los varones de la frontera fueron pacificados y la influencia del gran maestro de la sombra disminuyó, sellada por el poder unificado de la corona astariana. El medallón, la corona, se convirtió en una leyenda.
Era un recordatorio de que la verdadera fuerza no reside en el linaje o la riqueza, sino en la valentía de un corazón, en la fe inquebrantable y en el poder del amor para transformar la oscuridad en luz. Lyra y Caellen, el rey y la reina, vivieron una vida de propósito y amor, sus cicatrices convertidas en marcas de un viaje extraordinario. El suyo fue un reino de esperanza, forjado por el sacrificio, sellado por un amor que había trascendido el tiempo y la oscuridad. La promesa del maestro de la sombra de regresar no fue olvidada, pero el reino sabía que, mientras su rey y reina estuvieran unidos, ninguna sombra podría extinguir su luz. Eran el amanecer de una nueva era.